Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos una vez más aquí conmigo a otro nuevo tutorial después de este pequeño parón. Por motivos de trabajo ya estoy de vuelta. Yo soy José Luis Atienza, como siempre la persona encargada de guiaros a través de estos tutoriales y también como siempre pues mando ese cordial saludo a todos en general, tanto suscriptores como los que nos visitáis por primera vez y como no, también a nuestro patrocinador Modcenter. Bueno, pues para empezar esta nueva etapa de tutoriales vamos a empezar un poquito fuerte y os traigo, se podría decir, el quinto y último de los tutoriales dedicados a la PlayStation 4 Pro. Haciendo un resumen así un poco rápido, empezábamos con la entrada de aire directa de 80 milímetros, seguíamos con la antena Maxi Wi-Fi, que podéis ver que hemos reducido el tamaño porque la otra que se utilizó en el tutorial era un poquito pues, voluminosa y estéticamente no quedaba muy bien. Seguíamos con el termómetro digital, que también enseñábamos cómo hacer la carcasa en conjunto de la estética que tiene la consola. Y el último de los tutoriales que se han hecho hasta ahora era el regulador control fan, que pues digamos regulamos la velocidad o las revoluciones del ventilador. Y ya por último y quinto tutorial le vamos a añadir iluminación LED a la consola. Vamos a hacer primero quitar lo que es la tapa superior. En mi caso, pues como tengo cables del termómetro y de lo que es el control fan, pues voy a hacerlo con cuidado. Yo ahora lo quitaré y dentro de un momento volvemos. Pues bien, ya una vez de vuelta, como podéis ver, ya he quitado lo que es la tapa superior. Muy sencilla de quitar, solo tenéis que coger de los extremos y tirar hacia arriba y sale. En mi caso lo he tenido que hacer con más delicadeza, como podéis ver tengo cableado. Y bueno, ya con la tapa de esta forma os voy a enseñar dónde vamos a situar los trozos de tira LED. Uno iría en este extremo, otro en la parte trasera y otro en el otro extremo. Bien, cogemos lo que es el trozo de tira LED, lo voy a cortar por aquí, por ejemplo, y adentro vamos a encontrar pues el rojo positivo y el negro negativo. Y lo vamos a dejar pues en este extremo. Entonces medimos aquí hasta aquí. Y bueno, vamos a quitar un trocito por si acaso. Vale, ya tenemos este extremo. Vale, ya lo tenemos los tres extremos y esto de aquí pues luego lo voy a utilizar para iluminar lo que es la entrada de aire. Ahora vamos a fijarlos con el adhesivo que tiene. En algunos casos es un poquito pobre, ¿vale? La cinta de doble cara que lleva. Si vemos que no tiene mucho adhesivo, pues podemos añadir nosotros tira de doble cara o con silicona caliente la fijamos. Bien. Y ya por último el otro extremo, que lo tenemos aquí. Pues bien, ya una vez colocado lo que son los trozos de tira LED, una cosa importante que se me pasó comentaros, aquí abajo en la información de este vídeo os dejaré un enlace donde vais a encontrar pues varios distribuidores o vendedores de lo que son en este caso tiras LED de RGB. Luego vosotros escogéis la que queráis y así podréis realizar el trabajo. Bueno, como digo, ya hemos situado lo que son los trozos de tira LED y ahora tendremos que unir cada extremo con el extremo contrario, es decir, este con este con este. Yo os voy a enseñar más o menos cómo se hace el inicio y luego ya vosotros acabáis el resto. Y yo lo haré fuera de cámara porque si no se va a hacer muy largo. Cogemos pasta de soldar o flux. En este caso, como este ya lleva estaño, pues solo vamos a preparar este lado. Cogemos el cutting o cauting, como lo llaméis, un poquito de estaño y vamos a rellenar pues los pads o las zonas de cobre que se nos ha quedado al cortarlo. Para saber si hace buen contacto, cogemos el multímetro, lo ponemos en la posición de continuidad, vale, y ahora tocamos aquí, este sí que hace contacto, también y también, vale, perfecto. Y ahora soldamos, por ejemplo, el B. Cortaríamos para que esté más o menos a la altura aquí.
Y en este caso, como es el B, pues buscaríamos el punto B del otro extremo de la tiralet. Pues bien, ya tenemos unido lo que es el punto B. Como podéis ver, un trabajo muy sencillo. Eso es lo que hay que hacer. En este caso, unir los puntos, el B con el B, el R con el R, el G con el G y el positivo con el positivo. Así hasta que lleguemos hasta el final. Así que, lo dicho, voy a hacerlo fuera de cámara y dentro de un momento volvemos. Pues bien, ya tenemos acabado lo que es el trabajo de unir los trozos de tiralet. Hemos unido cada extremo con su lado correspondiente, es decir, el punto B con el B, el R con el R, el G con el G y el 5 voltios, 5 voltios. También cosas importantes que hay que tener en cuenta. El trozo de tiralet que va en la parte, digamos, trasera, si estos serían los laterales, la consola la tenemos mirando hacia nosotros, estos serían los laterales, que serían este y este sería el de atrás. Pues este tenéis que dejarlo a 1 centímetro de lo que es el fondo, porque si lo metéis hasta adentro, hasta el fondo, luego no vais a poder cerrar lo que es la tapa. Entonces eso es importante, dejar 1 centímetro desde, digamos, lo que sería la esquina del fondo. Y luego también, pues los cables no los dejéis metidos adentro porque también se engancharán, los tenéis que sacar hacia, digamos, dentro de lo que es la carcasa. Y luego si le ponéis un poquito de celo, mejor que mejor. Y este sería el resultado. Ahora lo que vamos a hacer será acoplar lo que es el módulo Bluetooth, que es esta piececita. Podéis ver que yo le he quitado lo que lo envuelve porque claramente lo hace más grueso. Necesitamos un espacio muy pequeño para ocultar esto. Esto yo lo voy a colocar justamente aquí, ¿vale? Porque como tengo tanta historia en la consola, lo voy a meter aquí dentro. Vamos a fijarlo ya de paso también ahí dentro. Para ello vamos a utilizar silicona caliente. Ponemos ahí un buen pegote de silicona y enseguida, antes de que se enfríe, la colocamos. Ahí está. Dejadlo el conector claramente al descubierto, que no lo tape nada. Bueno, pues a continuación lo que haré será enseñaros de dónde tenéis que coger la alimentación para vuestro módulo Bluetooth. En el caso que estéis utilizando una tiralet de 5 voltios, cogeréis el positivo, por ejemplo, de la conexión USB, y si estáis utilizando una de 12 voltios, la cogeremos de la conexión del ventilador. Un ejemplo, supongamos que tenemos que cogerla de 12 voltios, pues esto olvidaros, porque esto es lo que, digamos, la instalación del control fan. Vosotros vais a encontrar 3 cables, uno gris, uno negro y uno marrón. Solo tenéis que coger el marrón, como tengo por ejemplo aquí, lo raspáis un poquito y conectáis un cable, en este caso rojo, y lo mandáis por este huequecito al otro extremo. Luego, eso sí, lo aisláis bien para que no haya ningún corto ni nada, eso bien tapadito, y lo ponéis aquí con un poquito de cinta adhesiva, que es como lo tengo yo. Eso en el caso de que estéis utilizando tiralet de 12 voltios. Si tenéis que utilizar la de 5 voltios, la cosa ya se complica un poquito, pero nada, muy poco. Solo tenéis que quitar todos los tornillos que vais a encontrar en el chasis, ¿vale? Que yo los he quitado ya, que están aquí. Solo hago para aligerar un poquito el tutorial. Quitamos todos los tornillos y entonces el chasis ya está suelto, ¿vale? Lo quitamos y lo dejamos a un lado. Y como podéis ver, aquí tengo otro cable rojo que está conectado a este punto. Ahí hay 5 voltios. Vamos a hacer la lectura para que lo veáis. Encendemos la consola. Cogemos masa, que es todo esto naranja, por ejemplo, y tocamos en el color marrón, que sería este pin de aquí. Ahí lo tenemos, podéis ver 12 voltios, ¿vale? Estables, que coinciden con el color marrón del cable. Ahora vamos con 5 voltios. Este que tenemos aquí, y podemos ver 5 voltios también estables, que sería pues para el tiralet de 5 voltios, que como podemos ver corresponde a la conexión USB. Pues estos serían los dos puntos en el caso de que utilicemos un modelo u otro. Así que yo en mi caso he cogido el de 5 voltios, vamos a montarlo, ponemos el chasis de nuevo. Colocamos esto aquí con un poquito de celo. Y atornillamos.
esta forma pues tendríamos este cable de aquí. Este que podemos ver en la imagen ahora suelto. Vamos a unir los dos. Esto pues lo sentáis, lo tapáis y listo. Ahora ya lo único que nos queda será conectar lo que es la masa al chasis. Esto claramente, como el cable es corto, voy a alargarlo con otro trozo de cable. Bueno, pues esto ya prácticamente lo tenemos acabado. Ahora toca hacer un punto de masa en el chasis este mismo. Ahí tenemos ya una buena gota de estaño y soldamos. Y listo. Pues bueno, esto ya está, como quien dice, acabado. Vamos a montarla. Pues bueno, esto ya está casi acabado. Hemos montado por completo lo que es la consola y ahora tocaría hacer la prueba que hacemos siempre para ver si todo ha salido correctamente. Eso sí, lo primero que tenemos que hacer será descargarnos la aplicación en el móvil, que para eso tenemos el código QR que hemos quitado anteriormente del módulo Bluetooth. Yo ya lo he hecho, me he descargado la aplicación, la tengo aquí y vemos pues la primera opción que tenemos es un disco de colores y con esto pues vamos a ir cambiando a nuestro antojo el color. Tenemos también estilos predefinidos que harán pues tipo destello, que se vaya cambiando cada cierto tiempo de color o se vayan mezclando, etcétera, etcétera. Tenemos esta opción que es interesante, que lo que va a hacer es pondremos una canción en el móvil y las luces irán pues al ritmo de la música. También tenemos opción micro, que según lo que hablemos pues se guiará, me imagino, por los graves y pegará destellos. Y el último, que es un cronómetro, pues sencillamente eso no sé lo que es. Así que bueno, dicho esto, vamos a apagar las luces y ahora vamos a empezar ya con la demostración. Bueno, pues amigos, amigas, creo que después de esta demostración ha quedado claro que todo funciona correctamente, ha quedado todo muy chulo y se podría decir que casi hemos acabado con la consola, pero no del todo, porque aún nos queda, pues eso, se la tengo que pasar a mi compañero donde va a hacer un restyling, un cambio de imagen de la consola y pues prometen cosas muy curiosas, alguna que otra sorpresa.
y veréis pues eso, una cosa completamente diferente, porque ahora veis una consola de color negro, como siempre, con varias modificaciones, como por ejemplo la entrada de aire de 80 mm, antena Wi-Fi Max, el termómetro digital, control de velocidad del ventilador y lo que hemos hecho anteriormente, que es instalación de iluminación LED controlada con el móvil. Así que yo creo que con esto ya se puede decir que está todo dicho, todo hecho. Si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta nada. Y desde aquí, como siempre, un servidor se despide, pero eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.